Bueno, vamos a continuar escuchando la palabra, y hoy por título le puse a esta palabra que vamos a estudiar el día de hoy, creciendo en Cristo. Realmente el crecer en Cristo es muy importante para nosotros, para cada hijo de Dios. El crecer en Cristo pues lo es todo. Nuestro nivel de crecimiento depende del entendimiento que tengamos de la realidad en Cristo. Entonces, por eso es importante el que cada día nosotros estemos conociendo, entendiendo, abrazando estas verdades, porque estas verdades nos posicionan en la realidad que Dios ya nos colocó a nosotros. Nosotros no solo somos llamados a aprender de Cristo, porque se puede tener mucho conocimiento acerca de Cristo, sino que también nosotros hemos sido llamados a aprender, o sea, a abrazarnos, a tomarnos, para que esto nos lleve a un entendimiento, para que esto nos coloque en la posición donde Dios ya nos colocó a nosotros, pero que nosotros podamos tomar la posición que Él ya nos dio a nosotros. Entonces, cuando yo aprendo de conocimiento y aprendo de abrazar todo aquello que estoy conociendo, entonces es cuando yo puedo emprender a aquello para lo cual yo fui traído o yo fui llamado a esta tierra. Por lo tanto, aprender a Cristo es parte de nuestra formación, es parte de la formación de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Cristo tiene que ser primeramente revelado a nuestra vida, y en esa revelación Cristo va teniendo o se va formando en nuestra vida, para que en esa formación Él tenga una expresión, o nuestro ser manifieste una expresión de vida. Y la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 3, cita de la siguiente manera: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Ahora, aquí tenemos que entender algo. Los lugares celestiales no se refiere a un lugar físico, porque mucha gente dice así: cuando yo esté en el cielo. Pero realmente los lugares celestiales no se refiere a un lugar físico o geográfico que esté en algún lado. Los lugares celestiales es un ámbito que no tiene límite geográfico por ser espiritual. Entonces, la Escritura nos está diciendo que nosotros fuimos colocados en un ámbito espiritual. Y a ese ámbito nosotros entramos cuando nosotros nacimos de nuevo, cuando nosotros le recibimos. Entonces quiere decir que nosotros ya estamos en el ámbito de lo espiritual, ¿sí? Ya nos movemos en el ámbito espiritual. De parte de Dios, nosotros ya estamos en ese ámbito espiritual. Nosotros tenemos ya comunión con Dios. El problema es ¿por qué no hay una expresión? Porque tenemos que aprender, porque tenemos que conocer, porque tenemos que caminar de acuerdo a ese ámbito. Pablo dice, es más, fíjate lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que Él nos sentó en los lugares celestiales. Entonces estamos sentados, dice, en ese ámbito. La carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo del 4 al 6, cita así: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Entonces la Escritura dice que nosotros ya estamos posicionados en ese ámbito. Como hijos de Dios estamos posicionados en el ámbito
de lo espiritual. Y lo que Dios quiere es que nosotros podamos movernos en ese ámbito. El problema es que estamos tan acostumbrados a lo terrenal, a la vida cotidiana, a la manera en la que aprendimos a vivir, en la manera en la que se nos modeló, en la sociedad en la que vivimos, en todo lo que formó nuestra vida desde la niñez hasta el momento que Cristo llegó a nuestra vida, que la única manera que tenemos de operar es aquello que aprendimos. Entonces, el conocer y el aprender de Cristo tiene que ver con aprender y desaprender aquello que no pertenece a la vida del Espíritu o a la vida del reino. Y ahí es donde muchos decimos no, porque hay cosas que todavía las queremos abrazar y hay cosas que todavía no queremos dejar o soltar. El proyecto de Dios es traer lo espiritual a lo material. Cuando nosotros entendemos y comenzamos a caminar en lo espiritual, es cuando nosotros comprendemos el poder que Dios tiene para nuestras vidas. Y en el ámbito espiritual hay 5 expresiones que el ámbito espiritual tiene en la vida de aquellos que abrazan esta verdad, aquellos que caminan en esta verdad. La primera es una expresión de dominio. No es dominio para controlar, sino es autoridad que Dios nos da para ejercer su voluntad. También otra de las expresiones de ese reino o del gobierno de Dios es un deleite. Nosotros nos deleitamos en todo lo que Dios nos guía a hacer, en todo lo que nosotros hacemos. Para nosotros vivir es un deleite, pero con un entendimiento correcto, con un entendimiento espiritual. También una de las expresiones de lo celestial es que nos devuelve la dignidad. Dios nos hace a nosotros dignos. Y también otra de las expresiones es que Él nos da descanso, nos permite tener paz, nos permite tener armonía, nos permite descansar, entender que si tenemos labores pero tenemos un descanso en Dios, espiritualmente nosotros estamos en descanso. Y otra de las expresiones de esta vida celestial es las dádivas, porque también de parte de Dios recibimos mucho. Todo lo que está en tu entorno es algo que has recibido de parte de Dios. Y bueno, podemos ver cómo, para poder explicar un poquito lo de los lugares celestiales como un ámbito, podemos ver en la creación. Cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó a Adán y a Eva, a ellos los metió en un ámbito, ¿sí? Los metió en un ámbito espiritual. Y eso es algo que tenemos que entender que es importante. Fíjate lo que dice la Escritura. Génesis 2, del 7 al 8, cita así: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y fíjate lo que dice, voy a volver a repetir. Y Jehová Dios plantó un huerto. ¿En dónde plantó el huerto? En Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Edén era un ámbito espiritual, ¿sí? Si tú te das cuenta después, si tú lees la Escritura, cuando el hombre faltó, cuando el hombre desobedeció, fue sacado de un ámbito. ¿Y a dónde lo enviaron? A la tierra. O sea, él estaba en un ámbito de dominio, él estaba en un ámbito de poder, él estaba en un ámbito de gobierno, donde él tenía comunión con Dios, o podía escuchar la voz de Dios, podía pasear con Dios, dice la Escritura. Él estaba en un ámbito, pero cuando él faltó, él fue sacado de ese
ámbito. El propósito eterno es la iniciativa soberana de Dios en Cristo. Dios, tenemos que entender esto, Dios no obra por necesidad. Porque muchas veces hemos escuchado que dice, Dios necesitaba una familia. ¿Ustedes creen que Dios necesitaba una familia? Dios necesitaba hijos. ¿Ustedes creen que Dios necesitaba hijos? No, o sea, realmente Dios no obró por necesidad, porque Él quería una familia, porque Él quería hijos. No, porque Él está pleno, Él es la plenitud. Él lo tiene todo. Pero Dios obra por propósito. Edén también significa delicia o lugar de deleite o lugar de dominio. Nosotros tenemos que entender esto, somos hombres celestiales que operamos desde ámbitos celestiales en esta tierra. Entonces, cuando nosotros entendamos esto, que nosotros operamos desde un ámbito celestial, la vida, las decisiones, las acciones que nosotros tomemos, las palabras que nosotros digamos, van a tener un impacto en la sociedad, van a tener un impacto en la tierra. Para que nosotros podamos operar en ese ámbito, debemos tener un entendimiento. Porque lo primero que nosotros experimentamos al haber recibido a Cristo, al haber nacido de nuevo, al haber sido introducidos al ámbito o los lugares celestiales, a ese ámbito espiritual, experimentamos un cambio de vestidura. Porque se nos ha dado una nueva vestidura ahora en Cristo. También otra de las cosas que debemos de experimentar es un cambio de alimentación. ¿Cuál era nuestro alimento antes? El ambiente. Tenemos una alimentación ambiental. De hecho, todavía tenemos una alimentación ambiental, ¿verdad? Tú enciendes la televisión y te estás nutriendo de todo lo que tú ves. ¿Sí? O cualquier medio de comunicación, te estás nutriendo de todo eso. Esa era la alimentación, pero ahora llega a nosotros un cambio de alimentación, donde Cristo es nuestro alimento. El día de ayer una persona me cuestionaba de la religión, cuestionaba la parte de la religión. Yo le decía que nosotros no tenemos una religión. Y me decía, a ver, ¿cómo me puedes asegurar de 2000 años atrás que todo lo que está en la Biblia es cierto? Le digo, mira, tal vez yo no te puedo asegurar a ciencia cierta, pero todos los principios que están en la Escritura son los que me han servido para vivir la vida que tú dices que para ti es atractiva. Por lo tanto, yo te puedo dar testimonio de que todo lo que está escrito aquí en la Biblia, para mi vida y para la vida de aquellos que yo les enseño, he tenido la experiencia de ver vidas transformadas. Por lo tanto, para mí eso es una evidencia de que esto es real. Sí, porque la gente nos cuestiona. Otra de las cosas que Dios hizo es nos metió en un lugar correcto, nos colocó en los lugares celestiales. Y eso es algo que lo tenemos que entender. Sí estamos en el mundo y operamos en el mundo, pero no a la manera del mundo. Ese es el problema, que nosotros decimos, estamos en el mundo y vamos a operar a la manera del mundo. Y no es cierto. Nosotros, desde la posición que tenemos en los lugares celestiales, nosotros podemos enseñarle al mundo que se puede vivir de una manera diferente y no andar haciendo lo que hace el mundo. Eso es lo que hace la diferencia entre un hijo de Dios y uno que brinca de un lado a otro. De un hijo de Dios entendido. Y otra de las cosas que para poder operar en este ámbito es que debo tener una conexión. No debo perder la conexión con Dios. Recuerden que nosotros tenemos comunión con Dios.
Pero no debemos de olvidarnos de que tenemos comunión con Dios, porque Él no se va nunca de nosotros. Él llegó y se estableció en nosotros, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo, porque así lo dice la Escritura. Nuestro espíritu tiene comunión con el Espíritu de Dios, pero lo que sí podemos hacer es ignorar la voluntad de Dios. Por eso la Escritura dice que no contristemos al Espíritu Santo, pues dice que no lo entristezcamos tomando decisiones contrarias a la voluntad de Él. Cristo nos ha devuelto a nosotros al ámbito original. Dios nos sacó de Adán, del Adán de la tierra, y nos introdujo en Cristo a los lugares celestiales. Cuando el hombre, fíjate, cuando el hombre fue sacado de Edén a la tierra, el hombre quedó desubicado y perdió toda conexión con Dios. Por eso es que cuando el hombre no tiene una conexión con Dios, está desubicado. Es más, ¿cómo le compartes? Bueno, es bien difícil compartirle a una persona que está bien desubicada, porque tú le dices una cosa y él te entiende otra cosa. Y tú le quieres hablar de cosas espirituales y él quiere entenderlas de una manera terrenal, y es bien complicado. Por eso la Escritura nos dice que debemos de orar para que Dios abra el entendimiento de las personas. Pero a veces les quieres explicar y dices, pero ¿cómo le hablo? ¿No? Tenemos que orar por las personas para que Dios abra el entendimiento, ¿sí? Cristo nos ha devuelto al ámbito correcto, al lugar original. Fíjense lo que dice la Escritura. Jesús dijo esto: voy a preparar lugar para vosotros. Fíjense lo que dice la Escritura. Y sé que esto que van a escuchar lo hemos entendido de una manera totalmente distinta, pero escucha lo que dice Juan 14, versículo del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estas palabras fueron dichas antes de la cruz. Él dijo: yo voy a preparar lugar para ustedes. Sé que la enseñanza tradicional nos han dicho, es que Dios tiene allá en el cielo una morada para ti. De acuerdo como tú te portes, va a ser una casita o va a ser un palacio. No tiene nada que ver con eso. Él estaba hablando de una morada, ¿sí? De hecho, la palabra morada viene de la raíz de la palabra moné, que significa posición de dominio. Lo que está diciendo es: voy a preparar un lugar, un ámbito para que ustedes estén ahí, una posición de dominio para ustedes, una posición de poder, ¿sí? Para que donde yo esté, ustedes también estén, ¿sí? O sea, los voy a devolver o los voy a llevar al lugar donde yo siempre he estado. A eso se refiere con una morada celestial. Nosotros tenemos una morada celestial. Así es que si tú te estabas imaginando que ibas a tener un palacio o una chocita o una lámina nada más, como en algún momento te dijeron, una lámina ahí nada más para cubrirte, no es así. Realmente no es así. Él estaba hablando de un ámbito espiritual, y nosotros ya tenemos una morada con Dios en el Espíritu. O sea, moramos con Él y Él mora con nosotros. Ya tenemos comunión con Dios. Efesios 2:6 dice así: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos posicionados en esa morada celestial con Cristo Jesús. Entonces, tengo autoridad para representar el dominio de Dios en la tierra. Por lo tanto, fíjate, yo tengo autoridad
para representar el dominio de Dios en la tierra. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios debemos de asumir la posición asignada por Dios. Eso es lo primero. Nosotros debemos de asumir la posición asignada por Dios. Fíjate esto. Cuando Adán hablaba a la creación ¿qué hacía? Obedecía. La creación respondía. ¿Por qué? Porque Adán asumía su posición asignada. Fíjate, Adán, él se deleitaba haciendo una tarea de administración. Nosotros también debemos deleitarnos cuando hacemos una tarea de administración de los recursos celestiales. Tercero, todo respondía porque él asumía la posición asignada. Nosotros no podemos hablarle a la tierra desde una posición terrenal. Yo debo saber dónde Dios me puso, que donde Dios me puso tengo autoridad para representarlo. Donde Dios te ha colocado a ti, tú tienes autoridad para poderlo representar a Él. Esto es lo que Dios ha hecho con nosotros. Y si tú te das cuenta, la Escritura dice que Dios todo lo veía bueno, porque Adán había sido colocado en un ámbito correcto donde él caminaba y hacía la voluntad de Dios. Segundo, debemos operar desde una dimensión superior, que es donde nosotros estamos sentados. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de operar desde una dimensión superior. No nos podemos rebajar, y discúlpame, no nos podemos rebajar a tomar decisiones con el alma, porque cuando tú tomas decisiones con el alma, tus decisiones son erradas, aunque tengas las mejores intenciones del mundo. Porque cuando tú tomas decisiones con el alma, o muchas de las decisiones que tomamos con el alma están en contra de decisiones que debemos de tomar de una manera espiritual. A veces queremos ayudar a personas que necesitan entender o necesitan aprender algo, y nosotros les evitamos que ellos aprendan o tengan un conocimiento o tengan una experiencia que debían de tenerla, y nosotros como que les facilitamos el camino. Muchas veces lo podemos hacer con los hijos. Con los hijos, ¿qué hacemos? Están pasando por situaciones difíciles por causa de sus malas decisiones, y viene el papá o viene el abuelo y dice: no te preocupes. ¿Y qué es lo que estamos creando en los hijos? Estamos creando dependencia del papá o del abuelo. Pero nosotros debemos de llevar a toda la gente a que tenga un entendimiento de que Dios es el que tiene sabiduría, de que Dios es el que nos da entendimiento, de que Dios es el que guía nuestro camino, de que Dios es el que trae provisión a nuestra vida, y de que debemos alinearnos al propósito y a la voluntad eterna de Dios. Entonces, lo que viene de arriba es superior a todo. Fíjense lo que dice la Escritura en Colosenses 3, del 1 al 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nuevamente, con el ejemplo que te acabo de decir, es cierto, ¿no? Debemos de llevar a nuestros hijos, a aquellos que estamos instruyendo, a que pongan su mirada en las cosas de arriba, a que pongan su mirada en Dios, y no pongan su mirada y su confianza en nosotros. ¿Sí? Porque aunque como padres podemos ser una plataforma para nuestros hijos, pero no vamos a ser eternos. Pero sí tienen un Padre Celestial que Él es eterno, y que Él va a estar ahí todo el tiempo, y que pueden acudir a Él y que pueden buscarlo a Él, aun cuando nosotros no estemos.
Por lo tanto, debemos de llevar a la gente a que ponga su mirada en las cosas de arriba. Dios puso todo lo de arriba como una dimensión superior. Lo que viene de arriba es superior. Cuando el hombre fue destituido del Edén, se quedó en la tierra en una dimensión inferior. Pero ahora Cristo nos posicionó en una dimensión superior. Pero a nosotros nos corresponde ir caminando, ir abrazando esa dimensión superior. Porque nuevamente tenemos que tener un aprendizaje y tenemos que ir abrazando esas verdades. Ahí es donde entra la formación de Cristo. Uno de los grandes problemas que tenemos, y aún nosotros como hijos de Dios, es querer arreglar las cosas de una manera terrenal. Hay cosas que no debemos, sí podemos, pero no debemos arreglar las cosas de una manera terrenal. Sí podemos, y yo les aseguro que muchos de nosotros hemos tomado decisiones terrenales y las consecuencias las hemos vivido. Porque a veces el tomar decisiones celestiales nos hace parecer ante el mundo como tontos, como gente que se deja, como anticuados, como si nos sobajáramos. Pero cuando nosotros tomamos decisiones celestiales, nos engrandecen a nosotros y engrandecemos a Dios, porque al final de cuentas Dios conoce la consecuencia, Dios conoce lo que viene después. Número 3, debemos operar con una naturaleza divina. Nosotros operamos con una naturaleza diferente. Adán en el Edén operaba con una naturaleza superior. Nosotros, dice la Escritura, que somos participantes de la naturaleza divina. Y esta naturaleza me da influencia, me da dominio por causa de la vida divina que me habita. Y cuando habla de esta influencia que nosotros tenemos, o esta vida, es la palabra machal, que significa influencia o dominio por causa de una naturaleza o una vida superior. Y esta misma vida superior inspira a que los demás quieran estar donde yo estoy. Eso es lo que hace esa vida superior, ¿sí? Por eso mucha gente tiene curiosidad por lo que tú haces. Mucha gente tiene curiosidad porque te dicen: ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás haciendo? Porque saben que hay algo, no saben qué, pero saben que hay algo en ti. Y es la vida superior, es la vida que tiene comunión con tu espíritu, es la vida espiritual. Esto provoca que los demás quieran lo que tengo o se sientan atraídos no por mí, sino por la vida que nos habita a nosotros. Mucha gente te busca, mucha gente se siente atraída a ti por esa vida que te habita. Y Dios lo permite para que tú puedas compartirle y tú puedas darle este mensaje de salvación, que ellos puedan también experimentar lo que nosotros hemos experimentado. Número 4 y último dice: los lugares celestiales es una posición de bendición. Nosotros como hijos de Dios no andamos buscando la bendición. Nosotros somos la bendición. La bendición está en nosotros. Nosotros ya fuimos bendecidos, dice la Escritura, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Efesios 1:3 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La bendición no es algo que me falta o me llega, sino es alguien. La bendición es Cristo. Nosotros podemos, mira, la gente a veces dice: ay, me llegó una bendición, un coche, me llegó una bendición, una casa, eso no es la bendición. Eso solamente es una expresión
de la bendición que ya está en ti. Pero todas las cosas materiales son una expresión de la bendición que ya está en ti. Muchas veces hemos perdido algo, ¿verdad? Pero jamás vas a poder perder a Cristo. Si tú has perdido algo material, tú lo puedes recuperar. ¿Sabes por qué? Porque la bendición está en ti, porque tú eres una persona bendecida. Y si tú ya llegaste y por una circunstancia tú lo perdiste, tú lo recuperas. ¿Por qué? Porque tú sabes a dónde ir y tú sabes que la bendición está en ti. Todo lo que los hijos de Dios administran está bajo bendición. Claro que cuando hablo de que todo lo que los hijos de Dios administran, hablo de un hijo entendido, un hijo que camina de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque sí hay hijos de Dios, pero que no viven como hijos. Hay hijos de Dios que viven como pródigo. Y pródigo no es el que se va de la casa. Pródigo es el que malgasta sus bienes o todos los recursos que tiene perdidamente. Entonces nosotros no podemos vivir como pródigos. Nosotros debemos de vivir como hijos entendidos de Dios. Nosotros estamos completos en Cristo. Te pueden quitar todo, menos la bendición que es Cristo. Y eso es algo que debemos de entender. Puedo perder todo, me pueden quitar todo, pero lo único que no me pueden quitar es la mayor bendición que es Cristo en nosotros. Dios nos ha dado la capacidad de restituir todo, porque la bendición no son las cosas, sino la bendición es Cristo. Es por eso que debemos de entender la importancia de que nosotros podamos sabernos, vivir y vernos en ese ámbito celestial que Dios nos ha colocado, que son los lugares celestiales, que son es un ámbito de influencia, es un ámbito de poder, es un ámbito donde los hijos se mueven porque están caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Oramos, Padre, gracias porque sabemos que tu amor, Señor, nos fortalece, porque sabemos que gracias al sacrificio de tu Hijo, nosotros cada día estamos creciendo en Cristo, Señor, porque sabemos que el entendimiento que tu palabra nos da nos permite, Señor, caminar en esa realidad, Señor. Nosotros caminamos en esa realidad porque hemos aprendido y cada día estamos aprendiendo, abrazando más a tu Hijo, la vida de tu Hijo, Señor, para que ella sea nuestra vida y sea una expresión de vida en nosotros, Señor. Padre, te pedimos que a medida que Cristo es revelado y formado, pueda ser expresado en nosotros para que tu voluntad sea manifiesta aquí en esta tierra, Señor. Permítenos cumplir con tu propósito eterno a través de nuestra asignación, Señor, con el entendimiento de que tú nos has posicionado, Señor, en un lugar de privilegio. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y les seguimos invitando a que sigan compartiendo este mensaje para que más gente sea bendecida con esta palabra. Nos vemos la próxima semana.